Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta sesión del Café Científic. Para los que no han venido en otras ocasiones, quisiera presentarme. Yo soy Maya Viesca y desde el Centro de Promoción Cultural del ITESO tengo ahora sí que el grato honor y el gran placer de coordinar este proyecto de divulgación de la ciencia. Y bueno, para los que ya han venido, qué gusto verlos otra vez. Este proyecto, el eslogan que solemos colocar en todos lados es un espacio de ocio para pensar y platicar la ciencia, y está pensado así, como un espacio de conversación, un espacio donde la pasamos bien, donde nos encontramos con gente que tiene intereses, curiosidades, dudas similares a las nuestras, y que podemos tener una charla de café con ellos. En este sentido, me gustaría explicar un poco por qué no usamos imágenes. Es una versión más o menos conservadora, bastante conservadora del Café Científic. El Café Científic es una fórmula que se replica en muchos países del mundo, más o menos de la misma manera, con un alto grado de libertad, pero nos acogemos más o menos a la misma fórmula, y la idea es jugar con esta capacidad de imaginación en el sentido literal que todos tenemos, esta capacidad de crear imágenes a partir de lo que escuchamos, y bueno, y también más o menos en la misma lógica en la que estamos conversando en un café con un amigo, en donde pues, ahora sí ya todo el mundo sacamos el celular y enseñamos las fotos y demás, pero por lo general nos acogemos a la conversación, ¿no? Y estamos con el otro a partir de lo que nos cuenta y no necesariamente de lo que nos muestra. Imágenes hay un montón. Pedro seguramente después nos podrá ofrecer un montón de imágenes en ese sentido. Entonces, bueno, pues más o menos de esto se trata el café. Tendremos una primera parte en donde Pedro nos platicará sobre el tema del día de hoy y el tema de su investigación, que son los arrecifes coralinos, para después conversar con él. Haremos una pausa y retomaremos la sesión con preguntas suyas y respuestas de nuestro invitado. Y bueno, pues me gustaría platicarles un poco de quién es Pedro. Probablemente muchos de ustedes lo conozcan, porque él es de aquí. Tenemos el gusto de tener un charlista de aquí, de Guadalajara. Huido, pero bueno, lo traemos de vez en cuando para verlo, nos da gusto. El título de la charla es Arrecifes coralinos, la fragilidad del paraíso, y un poco la provocación que nos hace Pedro con el título es cómo estos paisajes a los que algunos conocemos porque hemos podido bajar del nivel básico del mar, finalmente a todos, los conozcamos o no, nos gusten o no, hayamos estado en ellos o no, nos dan un montón de servicios y tienen un montón de ventajas para nosotros, no solamente como especie humana, sino como como habitantes del planeta, ¿no? Pedro es doctor en biología marina por la Universidad de Carolina del Norte en Wilmington, empezó a estudiar corales desde la licenciatura en biología en la Universidad de Guadalajara desde hace casi 20 años. Desde entonces, y a través de sus estudios de posgrado, ha investigado diferentes aspectos biológicos de corales y organismos arrecifales. Estudió la maestría en ciencias en oceanografía costera en la Universidad Autónoma de Baja California, en Ensenada, y bueno, ha estado trabajando en torno a los arrecifes tanto en el Pacífico como en el Caribe mexicano, incluidas algunas islas oceánicas como las Islas Marías y las Islas Revillagigedo. Es profesor investigador titular de la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y ha publicado diversos artículos científicos y de divulgación sobre corales y arrecifes en México. Qué gusto tenerte aquí, Pedro. Bienvenido. Gracias. Ok, ¿me escuchan bien? Porque mi voz parece que no llegó. Muchas gracias, Maya. Siempre un placer venir aquí, y ya lo dijo Toño Lascano, no se puede negar a Maya venir aquí, y a ver si viene la voz por ahí. Siempre un placer venir y platicar de lo que hago. Veo gente conocida
y gente desconocida, entonces siempre es bueno platicar sobre eso. Y un gusto también venir aquí a esta casa que nos acordábamos que hace unos cuantos años, porque conozco a Maya desde hace unos cuantos años, la primaria, más o menos. Sí, por ahí. Yo venía a esta casa aquí a las clases de catecismo, que parece que no funcionaron mucho, pero aquí veníamos a pasarla. Y porque es un barrio también conocido, aquí a media cuadra vivían mis abuelitos, entonces también es un gusto siempre venir a Guadalajara y a esta cuadra y a este barrio. Entonces, muchas gracias por eso. También al ITESO, yo soy el único de los hijos que no estudié en el ITESO, pero se agradece que me consideren todavía. Mi hermana estudió el Derecho y mi hermano Arquitectura, entonces no hay biología, se le acerca por ahí algunas cosas, pero siempre aprovechar estos espacios es bastante bueno para poder cerrar un círculo virtuoso que esperemos que funcione esta noche también. Entonces muchas gracias por venir a ustedes, por los que nos ven ahorita también en el internet y los que nos verán porque parece que se queda grabado. Espero que mi hijo me esté viendo, aunque ya le toca dormir. Y creo que es la primera vez, o hace mucho que no me tocaba platicar de lo que hago sin la ayuda de imágenes, que es un gran reto. Poder presentar la complejidad, la belleza, la diversidad de los arrecifes, que en realidad pocas personas tenemos el privilegio de haber hecho. Entonces, esta plática va a ser un poco ese el reto para que todos se imaginen, se acuerden y se animen también a conocer estos ambientes. El título lo vamos a ir desmenuzando un poquito, pero es eso, los arrecifes coralinos, qué son y qué hay, qué nos dan y qué beneficios tenemos y qué es lo que estamos perdiendo ahora también con todo lo que está sucediendo con su crisis. Entonces, para empezar un poco esto, vamos a ver dónde están y qué son y qué implica eso de los arrecifes. Me gustaría que se acuerden de algo que yo me acuerdo casi desde la primaria y que es algo como trivial pero bastante importante. Este planeta, en realidad somos 3/4 partes de mar, de un océano, entonces en realidad la tierra donde estamos pisando es muy poco, es 1/4 parte, entonces el océano es mucho más grande y tenemos que conocerlo y aprovecharlo de una mejor manera. Entonces los arrecifes es eso, están en el mar, en esa parte tan grande que tenemos en este planeta. Los arrecifes están básicamente en los trópicos, entonces México es bastante privilegiado por estar en esta parte de los trópicos y tenemos arrecifes en ambas costas. Básicamente si uno va al Caribe, al Golfo de México, al Pacífico, tenemos arrecifes. Y una de las primeras imágenes que quiero que piensen es que, y traje un poco de ayuda, a los que están sentados ahí en su mesa, una mesa de 1 metro cuadrado básicamente, tienen unos círculos. Por ahí los tienen, de este tamaño. Esto es lo que representa un arrecife, o los arrecifes, todos los arrecifes del mundo están representados en este circulito. La mesa que tienen ahí es el océano que tienen en su planeta. Entonces, todo lo que vamos a aprender de los arrecifes y lo que vamos a platicar está contenido aquí. Entonces, imagínense, es la 100ª parte de lo que tenemos en el mar y todo lo que vamos a recibir de ellos. Y pues yo no sé mucho de la Biblia,
ni de las cosas de la religión, a pesar de haber tenido aquí las clases de catecismo, pero para mí el paraíso del que habla el título de la plática es eso. O sea, si el 1% no significa un paraíso, no sé qué será. Entonces, algunas de las definiciones, y cada religión y cada persona tendrá un concepto de paraíso, pero para mí estar en un lugar con esa diversidad, con esa belleza, para mí eso es un paraíso. Entonces, algunas definiciones lo ponen como un jardín de ensueño donde los buenos viven para siempre y realizan actividades agradables y productivas. Entonces también eso aplica o a mí me aplica como para que sea un arrecife. Y la fragilidad también es algo que cada persona la va a entender de diferente forma. Los biólogos y los científicos tienen definiciones para poder entender y describir los procesos que están sucediendo en los ecosistemas, y uno de ellos es la fragilidad, que se conoce como la resiliencia. No sé si han oído hablar esa palabra, que se aplica también en psicología y creo que hasta en derecho, y habla en ecología más del hecho de la capacidad que tiene un sistema, un ecosistema, un organismo, una población, de soportar cambios, de soportar impactos, de soportar disturbios y todas las presiones externas. Entonces, en esta época de cambio climático y de tantos cambios y de tantos impactos que estamos viendo en el planeta, es muy importante considerar esa fragilidad. Entonces creo que el título que lo puso Maya fue bastante atinado, que luego me gustó cuando lo vi, luego fui entendiendo bien los conceptos y creo que por ahí vamos a ir avanzándole. Entonces vamos a hablar de arrecifes. Les decía que hay muchas imágenes que pueden ver en videos, en internet, en libros, que quiero que recrean en su mente con la belleza, con el colorido, sobre todo la organización o la desorganización que parece muchas veces que sucede ahí, y que va a proveernos de muchos servicios. Una cosa importante también es ubicar cómo sucede esto en el planeta. El origen de la vida, si se acuerdan y si vinieron también con todas las pláticas que ha habido de Toño Lascano y demás, sucedió en el mar. Entonces los arrecifes son de los primeros ecosistemas que vamos a tener en el planeta. Una definición de un arrecife como tal, como ecosistema, es, se imaginan el planeta plano, llano, sin vida, los primeros organismos que no necesariamente fueron los corales y que empezaron a construir algo que era su casa al mismo tiempo y el albergue de otras especies, son los arrecifes. O sea, una definición tal cual de arrecife es un ecosistema que es construido por unos organismos. En la actualidad está hecho por los corales, pero desde tiempos ancestrales, hace más de 500 millones de años, que suena fácil decirlo, pero es mucho tiempo, los primeros organismos que empezaron a crecer en el océano y formaron estructuras tridimensionales fueron esos ecosistemas que llamamos hoy los arrecifes. No solo los corales construyen arrecifes, hay muchos otros organismos, y en la antigüedad era ese tipo o esa capacidad que tenían los organismos. La tridimensionalidad se las voy a estar mencionando mucho porque es una cosa importante. Es un término que en ciencia se dice también como rugosidad, o como el hecho de poder construir y poder crecer en base a ello, al esfuerzo de otros organismos, es lo que hace importante los arrecifes. Entonces, los arrecifes son, a partir de ahí,
o sea, tienen 500 millones de años evolucionando y por lo tanto ahora es el único ecosistema donde podemos hallar en todo el planeta el mayor número de organismos diferentes, de los phylum, de plantas, de animales, de bacterias, y eso ya representa en sí pues algo impresionante. Algunas personas lo llaman, o los llaman como las selvas tropicales de los mares, pero es al revés. Las selvas tropicales son los arrecifes coralinos de la Tierra, porque tienen una gran diversidad. Las selvas podríamos considerar también como construidas en base a los árboles que están dando esa tridimensionalidad, y todos los organismos que viven en el suelo, en el tronco y en la parte de la copa de los árboles. Pero el número de especies que se ha descubierto en los arrecifes y que faltan todavía por descubrir es mucho mayor. Se habla entre 1 y 9 millones de especies de organismos que habitan tan solo en los arrecifes. Y se considera que 1/4 parte de los organismos que viven en el mar solo viven ahí en los arrecifes. Entonces 1/4 parte, eso es bastante, es un número impresionante. Y aquí ya podíamos empezar a hablar de nombres y de términos científicos y de grupos zoológicos, porque aquí hay desde bacterias y microorganismos súper pequeños hasta organismos grandes, tan grandes como algunas ballenas que se atreven a acercarse por ahí, pero pasando por, voy a leer algunos cuantos porque luego supongo que como biólogo hay que decir nombres así estrambóticos como ectoproctos, poliquetos, platelmintos, nemertinos, sipuncúlidos, quinorrinchos o equiuros, o algunos otros más famosos que espero que hayan oído como crustáceos o equinodermos o peces también. Entonces, todos esos van a componer los arrecifes coralinos. Entonces, los más importantes son los corales. Entonces aquí quiero hacer una de las primeras pausas porque me dijo Maya que aquí la gente pregunta, pero también quiero yo hacerles preguntas. Y quiero que me digan qué son los corales, qué piensan son cosas, son piedras, son plantas, son animales. Aquí traigo unas muestras y viéndolos así uno se queda con imágenes que no sé cómo lo interpreten. Esto también es en otro coral. Entonces, ¿cuántos de aquí piensan que son plantas? ¿Y pueden levantar la mano? Unos cuantos. ¿Quién piensa que son animales? Ok. Y los que no han levantado la mano, ¿qué piensan que son? Piedras. Piedras, exacto, esa es una de las cosas principales. Pues sí, viéndolos así, como no parecía que son como arbolitos, que son como plantas, pero en realidad son animales y como tales nacen, crecen, se reproducen y obviamente se mueren, y lo más preocupante es eso, que se mueren. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso, de que son animales, son del phylum o del grupo de los nidarios. Nidaria es una palabra griega y significa ortiga y arma. Nide es ortiga y arium es arma, y eso significa, o esa es la característica principal de estos grupos. Tienen una estructura microscópica que es como un látigo y como una punta de lanza que tienen, que les permite defenderse y capturar presas y atrapar comida. Entonces, esa característica las tienen las anémonas, las medusas, las hidras y los corales, que es un grupo bastante grande de más de 10,000 especies. Entonces, conocemos unas 10,000, pero hay bastantes más que no conocemos y que ojalá pronto conozcamos. Y son organismos que han estado en el planeta desde hace mucho tiempo, son muy primitivos
en el sentido de que tienen mucho tiempo en la tierra y se han ido desarrollando bastante poco, y su estructura es bastante básica, es un vaso rodeado de tentáculos, y adentro del vaso, así como el agüita, tienen unos tejidos con los que digieren y con los que van aprovechando los nutrientes, y por ahí mismo reciben la comida y sacan los desechos. Entonces los corales son invertidos de esta forma, y las medusas, por ejemplo, si las ubican siempre nadando boca abajo, es lo mismo, es un vaso invertido pero nadando hacia el otro lado. Entonces esa es la característica principal de los nidarios. Y la cuestión es que este es un solo organismo, pero los corales como estos o como estos otros son colonias, no es que sea un organismo solamente. Si se fijan luego bien y pueden venir a verlo, cada uno de estas colonias son miles y miles de unidades o de individuos. Si se fijan bien, hay unos puntitos por aquí de 1 milímetro más o menos. Entonces cada uno de ellos es un individuo que va a crecer en forma de colonia. Entonces hay corales como estos que pueden vivir en profundidades o donde no necesitan luz, pero estos corales que tenemos aquí, estos son es el esqueleto muerto o ya limpio, y es de carbonato de calcio, como nuestros huesos. En eso compartimos o tenemos en común. Y una de las características súper importantes es que tienen una relación, una simbiosis con una célula, un organismo unicelular que se llama zoosantela para algunos, o son simbiontes, y que permiten que esa asociación haya provocado, haya ocasionado que tengamos los arrecifes. La asociación entre el alga, el tejido del animal, que en realidad el tejido del animal es milimétrico cubriendo este esqueleto, y el mineral es lo que hace un coral arrecifal. Entonces sí es un coral, un animal, pero es algunos lo llaman hasta quimera, o sea, es tener 3 elementos, el mineral, el reino vegetal y el reino animal en un solo organismo. Y esa es la simbiosis más efectiva que existe en este planeta, porque por eso podemos tener a los arrecifes. Las algas que están ahí, las algas unicelulares, le proveen energía a los corales, que no necesariamente necesitan comer, pueden vivir sin comer por el aporte de energía que tienen, y eso ha permitido que los corales sigan creciendo y creciendo y creciendo y sigan secretando este esqueleto, y a partir de eso vamos a poder tener los arrecifes coralinos. Entonces esa simbiosis surgió hace unos millones de años, y a partir de entonces es que hemos tenido este crecimiento tan importante en los arrecifes. Hasta con cohetes anuncian a los arrecifes. Entonces una de las cuestiones es eso, cómo ha venido el planeta desarrollando estos ecosistemas, y podemos hablar mucho más de lo que implican los arrecifes, pero me gustaría darle unos datos como para que vean también por qué es importante conocerlos y considerarlos y valorarlos, y tener esa idea de la conciencia que vamos a poder tener de los beneficios y los servicios que tenemos. Y una de las formas efectivas creo que tenemos para hacer eso es a través del valor económico que nos aportan. Entonces hay 4 principales formas de evaluar el valor económico de los ecosistemas, que es muy difícil evaluarlo finalmente, porque tú le quieres dar un valor a algo que está ahí afuera, entonces tú se lo das en base a cuestiones que se puedan medir. En este caso, por ejemplo, es un estudio que se hizo en Estados Unidos para valorar los arrecifes coralinos de Estados Unidos,
No tenemos ese estudio en México, no tenemos tan buenos estudios como para poder valorarlo, pero me gustaría que hubiera. Pero para que se den una idea, hay 4 valores que consideran aquí: el turismo y la recreación. Cuando vamos a Cancún, vamos porque nos gusta estar ahí en la playa con arenas blancas y porque está el sol a gusto y las aguas cristalinas. Y ¿quién decía del color azul Cancún? ¿Dónde está tú? Acá está Paola. Entonces la gente va ahí porque les atrae todas esas características que tiene el Caribe, están dadas por los arrecifes coralinos. Cada granito de esa arena proviene de los arrecifes. Entonces, si no hubieran existido los arrecifes, no tendríamos ese valor. El otro es la protección de la costa. Los arrecifes, por estar formando una barrera tan importante y tan fuerte, permiten amortiguar la energía de los huracanes, del oleaje, y permiten detener la erosión y permiten que los hoteles y todas las construcciones que tenemos en la costa soporten el paso de los huracanes. Entonces esos 2 valores son bastante importantes, porque si quitamos, o cuál es el valor de un hotel o de una construcción, entonces eso se le da un valor económico bastante alto. Y obviamente tenemos el valor de lo que obtenemos directamente ahí, de las pesquerías, de lo que comemos, de la proteína, de todos los organismos que estamos comiendo, de los mariscos tan buenos que comemos. Y el otro valor que tiene es el hecho de tener toda la diversidad que podemos encontrar ahí. La biodiversidad tiene un valor económico también. Entonces, para que se den una idea, el valor económico de los arrecifes coralinos en Estados Unidos por año es de 5 billones de dólares, 5 mil millones de dólares, que en pesos, como estamos hoy, es un 1 seguido de 12 ceros, o sea, 1,000 millones de pesos. Y para que sea una idea más fácil, hoy o en el ratito, bueno, no en el ratito, por día eso equivale a 3,000 millones de pesos por día que se obtienen por el valor económico de los arrecifes coralinos. Y eso considerando que pudieran tener o que estar en una buena salud. Esos ecosistemas necesitan tener salud para poder tener ese aporte económico. Sin embargo, pues no es así. Hay valores que me gustaría compartir. Del mundo hay más de 100 países, casi 100 países que tienen arrecifes coralinos, y 93 de estos países tienen alguna degradación significativa en sus arrecifes, prácticamente la mayoría. Y de 450 millones de personas viven cerca de los arrecifes coralinos, a unos 60 kilómetros. Y todas estas personas obtienen un alimento o recursos directamente de los arrecifes. Entonces, considerando esto, es un gran número de beneficio y de gente que está ahí obteniendo directamente los arrecifes. Sin embargo, también hay más del 80% de los arrecifes que tienen sobrepesca, y de alguna u otra forma el 60% de los arrecifes coralinos del mundo está amenazado por la actividad que hacemos los humanos. Entonces, eso es actualmente. De los últimos años para acá, de 30 años para acá, ya se perdió la tercera parte de lo que existía en el mundo. Y si seguimos con esta tendencia, y ahorita vamos a hablar un poquito más cuál es esa tendencia, el 60% de los arrecifes del mundo serán destruidos o ya no existirán en la forma en que los conocemos ahorita en 30 años. Entonces, la escala del tiempo es bastante importante. Algunos no estaremos, o no sé si estaremos en 30 años. Mi hijo, tus hijas y muchos otros niños sí estarán. Entonces hay que ver qué les va a tocar. Y
todo esto derivado mucho de las actividades que hacemos nosotros los humanos. Y vamos a hablar un poquito porque también a lo mejor ustedes sentados aquí en la ciudad no se imaginan que puedan tener un efecto sobre los arrecifes que están a cientos o miles de kilómetros, pero sí hay algo de efecto y de algo de conexión. Una de las cosas importantes es que lo que estamos provocando desde aquí, desde la ciudad y desde, no tanto nosotros como Consuelo, pero hay otros países más desarrollados en Estados Unidos y en China que la producción de energía, sobre todo y de recursos y de combustible, está haciendo que se produzcan muchos gases de invernadero y de CO2, y que son las causas que están, o la causa que está haciendo que aumente la temperatura en este planeta. Ya se me está yendo otra vez. Entonces lo que está pasando es ese efecto o esa elevación de la temperatura en los arrecifes es un detalle bastante delicado, porque los límites que tenemos los organismos vivos son muy variables. Los humanos podemos vivir más o menos tranquilamente en temperaturas hasta que hace mucho calor y prendemos el aire acondicionado, o nos refrescamos, o hace frío y nos abrigamos. Pero los organismos, sobre todo los corales que viven en los arrecifes, no soportan esos cambios tan bruscos o tan largos o tan repentinos o tan elevados. Una elevación de 1 grado por más de 2 o 3 meses, de más arriba, 1 grado más arriba de lo normal, causa impactos que no sé si han oído hablar del blanqueamiento de los corales, que hace que se pierda la relación que tienen con las zooxantelas, con las algas que habíamos dicho. Y lo que pasa es que se quedan blancos, son blancos estos corales, porque ese es el esqueleto, y el color que les dan, que el color verde, azul y café, naranja y demás, está dado por las algas. Entonces, una vez que pierden las algas por este calentamiento, las algas responden a ese calentamiento por el estrés, y una de dos: o las algas se expulsan o no aguantan ese calor, o el coral se siente tan estresado que las expulsa y queda con el tejido vivo transparente, y por eso se queda blanco y por eso se llama blanqueamiento. Entonces uno de los riesgos que tienen es que los corales pueden regresar y pueden regresar a tener esas zooxantelas, esas algas, pero es muy probable que no lo hagan, y pueden morir o pueden ser colonizadas por otras algas que van a crecer encima de ellos, y se acaba ahí todo el asunto, porque van a cubrir a los corales y se van a morir. Entonces, uno de los problemas que está pasando actualmente con el cambio climático es que están dando cambios o elevaciones de temperatura más repentinas, más frecuentes o más largas, y está haciendo que estos arrecifes no tengan la capacidad de recuperarse. Entonces, esa fragilidad que decíamos, esa resiliencia se está perdiendo, y lo que está pasando es algo que se llama como cambio de fase, donde ya lo que conocemos ahorita va a ser muy diferente a lo que va a pasar en unos meses o años. Ya de tener arrecifes coralinos van a ser en realidad arrecifes de algas o de otros organismos. Entonces, las predicciones que tienen actualmente es, pues eso, no muy esperanzadoras, porque tenemos una mayor frecuencia de estos eventos, y no parece que los corales vayan a tener una buena recuperación. Entonces, ya para acabar esta primera parte, me parece muy importante, que era lo que decía al principio, cerrar ese círculo
virtuoso, que no sea vicioso o vicioso en un buen sentido, de comunicar y de conocer y de tomar conciencia de lo que sabemos y de lo que no sabemos también. Finalmente la decisión de estar enterados, de conocer las cosas, de tomar conciencia de cada uno de nosotros. Y los científicos, los estudiantes y los investigadores que estamos haciendo ciencia, tenemos la responsabilidad o el compromiso también de generar ese conocimiento, pero también de compartirlo, que por eso es muy agradecido tener este tipo de eventos. Y por otro lado también, la comunicación es de dos lados al menos, ¿no? Entonces, hablar para un lado para que los otros que atentamente vinieron aquí y que quieren oír y que espero que quieran hablar también y que quieran comunicarse y que quieran aprender más y que quieran tomar conciencia, es muy importante. Entonces, creo que eso debe de llevar a una consecuencia donde ustedes también puedan comunicar lo que están aprendiendo aquí a los que no vinieron, a lo que platiquen con sus compañeros de vida, de trabajo, de la familia. Y porque no quiero dar como un mensaje poco esperanzador, aunque me cuesta trabajo, pero o sea, que sea un mensaje positivo, que nos quede con la idea de que aunque va o se vea difícil el futuro de los arrecifes, podemos hacer muchas cosas como para tratar de que ese efecto, de que ese impacto no vaya a suceder tan pronto. Y finalmente es como una cuestión que puede ser como egoísta, porque yo quiero que mi hijo de 5 años vea en unos años el arrecife, que ya no me diga que quiere ir al arrecife porque me dice que no le enseñe fotos y que no le enseñe videos. Él quiere ir al arrecife y vivirlo y verlo, y yo quiero que más gente los conozca. Finalmente espero que yendo, que se animen a bucear, tomen esa conciencia del valor que tenemos en esos ecosistemas. Y no necesitan ser los arrecifes. A mí me gustaría que fueran los arrecifes, pero puede ser el bosque La Primavera que tienen aquí cerca, su misma ciudad, o un ambiente que ustedes elijan y que de veras protejan con mucho ánimo. Entonces, por lo pronto es todo. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Nos tomamos unos 5 minutos y retomamos con sus preguntas y las respuestas de Pedro. Gracias. Bueno, para les quisiera yo insistir, como usualmente lo hago, en dos asuntos. Como saben, ya desde la sesión pasada, todas nuestras charlas se están transmitiendo vía streaming por YouTube, y también grabamos los audios y los colocamos posteriormente en la página web para que puedan consultarlos otras personas o ustedes mismos. Entonces es muy importante hacer todas las preguntas en micrófono, además de que eso nos ayuda a llevar el orden de las preguntas. Paola, mi compañera, está por acá, ella va llevando el registro junto conmigo, y entonces no crean que no ve, sí ve muy bien. Y en esta ocasión el primero que quiere preguntar es Pedro y no me pude negar a darle el micrófono primero, entonces ahorita se los regreso. Gracias. Es que quiero preguntarles unas cosas. Hice una encuesta hace unos meses que no sé cuántos de ustedes vieron y contestaron. La idea de la encuesta era identificar, o sea, la idea es tratar de comunicar más el conocimiento de los arrecifes, pero para poder saber qué explicarle a la gente, necesitamos primero saber qué es lo que no se sabe tan bien.
Entonces preguntamos a gente que estudia arrecifes y gente que no estudia arrecifes las mismas preguntas para saber los huecos que hay entre estos dos grupos de personas. Y me gustaría recrear un poquito aquí rápidamente esa encuesta, que no nos va a llevar mucho tiempo. Y bueno, para empezar se les preguntaba la edad y qué estudios tenían y si vivían cerca de la costa o no. Yo supongo que aquí mucha gente no vive en la costa o cerca de la costa. Y se les preguntaba también cómo obtenían la información. Y una de las cosas relevantes que vimos es que finalmente el Facebook, el famoso Facebook y las redes sociales sirven para muchas cosas y también para aprender. Entonces es una fuente de información bastante buena. Y les preguntaba, una de las primeras preguntas es la que ya les hice, que qué eran los corales, si son animales, plantas, hay algunos que han contestado que son cositas del mar, o que son piedras, pero ya vimos eso, que son animales. Y una de las cosas que les preguntamos también es, ¿cuánto crece el coral? Como algunas no sabían ni que eran animales o que crecían, preguntaban si crecían. Y quiero que me digan ahorita los que creen que crecen 1 milímetro al año, cositas así, que levanten la mano. Los que creen que crecen 1 centímetro en promedio otra vez al año. Que en realidad es muy poco, 1 milímetro, 1 centímetro, o los que creen que crece más, o que crece 1 metro al año. Tampoco no va, ojalá. Entonces la respuesta correcta es 1 centímetro al año. O sea, una colonia de este tamaño, imaginen cuántos años tiene, casi unos 10 años. Imaginen una colonia de 5 metros de altura o de diámetro. Entonces eso implica que cualquier daño que le hagan a una colonia grande, pues están matando organismos de miles de años. Otra de las preguntas que hicimos es si sabían que existían arrecifes de corales aquí en México. Entonces quiero que respondan aquí, o el que levante la mano, los que no creen que haya arrecifes coralinos en México. No, y en realidad es preocupante porque hay un casi 10% de gente que sabe o que responde que no hay arrecifes coralinos en México. De la que sí responde que sí hay, bueno, ya vimos o ya les dije que hay en los mares que nos rodean, el Golfo de California, el Pacífico, el Golfo de México y el Caribe, pero cerca del 50% responde que no hay arrecifes, por ejemplo, en el Pacífico, o que no hay en el Golfo de México. 50%, la mitad de la gente no sabe que hay arrecifes en alguna parte del país. Y en México lo que preguntamos era que dieran el nombre de un arrecife coralino. Entonces la gente respondió con 70 lugares diferentes y fue pues una gran variedad de respuestas, de nombres, pero también casi una tercera parte no supo ni siquiera dar un nombre de un arrecife, lo cual es algo preocupante, pues. La encuesta esta la respondió más de 1000 personas, entonces son datos bastante representativos. Y de los arrecifes del México, muchos mencionaron Cabo Pulmo, el arrecife mesoamericano, Cozumel, Banco Chinchorro, Islas Revillagigedo, que espero que a muchos de ustedes les suene esos nombres. Y luego preguntamos también que dieran el nombre de un arrecife en el mundo. Entonces quiero que piensen en un arrecife del mundo, y antes de que me respondan cada uno de ustedes,
quiero que me levante la mano, ¿quién pensó en la gran barrera arrecifal de Australia? Exacto. Y ese es un gran punto para Australia, porque finalmente ellos tienen una gran conciencia de sus arrecifes y de lo que están, de lo que tienen ahí, que incluso acá en México, gente que ni siquiera ha ido, yo no he ido a Australia y mucha gente sabe que ahí en Australia hay un gran arrecife. Y de hecho hay muchas noticias recientemente porque el blanqueamiento que les platicaba, hubo un gran evento de blanqueamiento este año y la gran mayoría de los arrecifes de ahí, de la gran barrera arrecifal, están sufriendo esos efectos. Y como respuesta, para que se den una idea, en Australia, así como tenemos aquí Semarnat y una secretaría de acuerdo a agricultura y a, bueno, agricultura no, pero diferentes secretarías, allá existe una secretaría de específicamente arrecifes coralinos y propusieron un plan al 2050. ¿Qué daríamos por tener un gran plan aquí en México de largo plazo? No sé si 2050, pero 2020 o 30, para tratar de ver cómo solucionar el asunto de los corales. Entonces eso, o sea, para que se den una idea, hasta acá tenemos esa repercusión de los arrecifes del mundo. Y luego se hacían varias preguntas sobre los servicios que recibimos y de las instituciones que se dedican a proteger a los arrecifes. Y aquí es un gran desconocimiento, pues es un desconcierto también para el gobierno por un lado, pero para también las instituciones que se dedican a estudiar y que se dedican a proteger los arrecifes, porque en realidad muy poca gente respondió. Algunos respondieron que no sabían, algunos respondieron instituciones que ni siquiera tienen nada que ver con arrecifes. Entonces eso es algo que tenemos que trabajar bastante. Y una de las últimas preguntas fue ¿cuál era el nivel de información que se consideraba cada uno de los que respondieron que tenía? Entonces era o superficial, bueno, nulo, que respondió el 10% de la gente, superficial, aceptable o especializado. Especializado respondió la mayoría de la gente que se dedica a estudiarlo, pero el aceptable fue un 20 y tantos % y superficial un 60%. Entonces eso habla de que lo que les decía, o sea, nosotros los científicos necesitamos dar más información, pero también esperamos que la gente, el público no especializado, se anime y aprenda y lea y conozca y tome más conciencia de lo que implica eso. Y una de las primeras cosas que hemos hecho es bueno, el trabajo de la encuesta se va a procesar porque cuesta trabajo, entonces hay gente en Morelia que nos está ayudando, que espero que nos estén viendo también ahorita porque dijeron que lo iban a hacer, que van a procesar y vamos a poder decir ya con más certeza todos estos resultados. Pero mientras tanto también tenemos otra fuente de información que también, como les decía, el Facebook nos está ayudando a promover y a comunicar los resultados en la información y que hemos visto que funciona bastante bien. Hay imágenes y hay posts, ¿cómo se dice? Las notas que sacan, que son leídas por miles de personas. Entonces es una fuente de información que yo soy re malo para esa cuestión, pero hay gente que nos está ayudando en esto y son notas que se sacan casi cada semana, varias a la semana, y algunas de ellas, dependiendo de los temas, tienen una mayor número de gente que la recibe y que la lee y que las comparte. Entonces en la página de la Sociedad Mexicana de Arrecifes Coralinos pueden encontrar más información, que es la SOMAC,
es la somac.org.mx, o buscan Sociedad Mexicana de Arrecifes Coralinos y ahí van a tener ligas ahí en esa página hay información sobre arrecifes, pero también ligas para más información sobre arrecifes, de publicaciones, que hoy por ejemplo vamos a regalar una publicación, un libro que se hizo compilando notas de un proyecto que se hizo de comunicación de la ciencia con dinero de CONACYT, y que solo por hoy vamos a promocionar para que si les interesa vengan aquí, se acercan y lo agarren. El compromiso, que ya me regañó mi mamá, que no me regañó, pues, que eso, o sea, es un material que yo considero valioso, espero que ustedes también lo consideren valioso, que lo lean, y ya que lo lean, lo compartan, si no lo van a leer, lo compartan con alguien más, para que vean un poquito de las notas y de la información que hay sobre arrecifes coralinos. Muchas de las notas en este libro están escritas por Agustín del Castillo, que ganó el Premio Nacional de Periodismo y Sustentabilidad con las notas que están aquí. Entonces sí es de calidad el asunto. Y ya, preguntas ahora sí. Hola, buenas noches. Yo tengo dos preguntas. La primera es relacionada al efecto que tiene, nos comentabas hace un momento, el aumento de la temperatura en el deterioro que está experimentando los arrecifes. ¿Es solamente el aumento de temperatura o es también la acidificación que está paulatinamente ocurriendo en el océano? Esa es la primera pregunta. La segunda es, si no tiene que ver la acidificación y es solo problema del incremento de temperatura, ¿qué posibilidades hay de que al cambiar esta temperatura en otras latitudes del mar se favorezca el crecimiento de arrecifes donde antes no se daban? Muy buena pregunta, muy especializada. La cuestión del cambio climático es bastante compleja, y lo que se ha visto es que el mayor efecto, el mayor impacto que tienen los corales, que son muy sensibles a la temperatura, es a eso, a la temperatura, a la elevación de la temperatura. Muchas veces no es tanto que suba 1, 2, 3, 4, 5, 6 grados, sino que suba 1 grado, pero que se mantenga 1 grado de lo promedio, que es una anomalía, que es lo que se llama una anomalía, por más de algunas especies es 1 semana, 2 semanas, porque durante el día puede haber incrementos en la temperatura del agua normalmente, una variabilidad natural, pero si esa temperatura se mantiene por 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas, ahí es donde ya se empieza a debilitar. Entonces ahí es donde ya empieza a complicarse más el asunto. Y ya entra la temperatura, la acidificación, puede haber cuestiones de nutrientes o de los rayos ultravioleta o de descargas de contaminación. Entonces ahí se complica el asunto. La acidificación del océano, que es algo que también yo estudio mucho y que hace algunos años se mencionaba como que iba a matar a los corales y que iba a ser muy grave. Sí es grave, pero no tan grave por sí solo, pero en la naturaleza no pasan las cosas, ni nomás sube la temperatura, ni nomás sucede la acidificación, ni nomás sucede la contaminación o lo que sea, sino que se combina todo, y no es que sean 3 efectos, que es un efecto sinergético, que no sabes si en vez de 3 el valor que va a representar es, o sea, aritméticamente suena 3, pero fisiológicamente suena a 5, 8 o algo que no sabemos. Entonces, lo que se ha visto es que las especies, hay especies ganadoras y perdedoras, hay especies más fuertes, hay especies que se están adaptando,
y hay especies que no la van a hacer. Entonces, eso es lo que estamos viendo y estudiando y que vamos a ir entendiendo poco a poco, porque poco a poco van sucediendo estos casos. Y puede ser que, pues sí, como dices, o sea, se está elevando la temperatura y eso significa que los trópicos se pueden ampliar, básicamente, porque si está elevándose la temperatura del planeta significa que en más lugares va a haber más condiciones adecuadas, digamos, por la temperatura para corales. Sí se ha visto en algunos casos, pero la cosa es que, o lo preocupante es que la evolución que tengan o la capacidad de adaptarse no sea tan rápida como para llegar a aprovechar esos otros nuevos sitios con condiciones adecuadas. Entonces, pues sí, ojalá que se adapten, pero no parece que vaya a suceder, pero es buena consideración. Buenas noches. Mi pregunta es, sabía yo que había corales tanto en el Pacífico, en el Golfo de California y acá en el Caribe, pero en el Golfo de México ¿hay también corales? Sí, en Veracruz hay una de las cosas para explicar un poquito más esto es, hace muchos años la existencia de los arrecifes se conocía gracias a los marineros o a desgracias de los marineros, porque chocaban con los arrecifes. Entonces en Veracruz hay muchísimos barcos hundidos debido a los arrecifes que están ahí, todos los barcos de los españoles, que si ahora uno ve los mapas donde están ubicados los arrecifes tan solo en Veracruz, de milagro no hay más barcos ahí encallados, porque tienen que ir como por un laberinto. Entonces en Veracruz, en el puerto de Veracruz, pues hay muchos arrecifes. Hacia el norte, en Tuxpan, hay otros más. Y en toda la zona de Campeche hay muchos otros. Como es una plataforma bastante somera, hay sitios bastante importantes. Hay unos arrecifes alacranes, arrecife, se me fueron los nombres, pero sí hay, no sé si bastantes, pero incluso eso en la parte de México. En la parte de Estados Unidos hay otros tantos arrecifes, pero sí hay en el Golfo de México. Y conforme esto, el aceite de los barcos y los derrames de petróleo, ¿cuál es su efecto? Un efecto trágico. Porque los corales están afectados en ese sentido en dos sentidos, pues, porque están si la contaminación o es de combustible, por ejemplo, muy densa, ya no deja pasar la luz y eso les está afectando allá abajo. Y la otra es que si llega el combustible a adherirse al animal en sí, al coral, también va a ser muy grave, porque está pues eso, untándose de algo que no es natural y que no puede desechar de forma adecuada. Me imagino que no permite entradas y salidas de alimento y de Exacto. Muchas gracias. Mi pregunta era si los corales como organismo han habitado la Tierra desde hace 500 millones de años aproximadamente. Eso indica que han sobrevivido a varias extinciones masivas, como la del Ordovícico o el Silúrico, el Jurásico. Han sobrevivido a periodos de glaciación, a cambios climáticos mucho más fuertes que el actual. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia ahora? ¿Cuál es lo
lo que indica que esta vez no van a sobrevivir? Muy buena pregunta. Los 500 millones son de los arrecifes en sí, que decía que hay diferentes organismos que los han construido, no nomás los corales. Los corales son un poquito más recientes, 400 millones. Pero sí, o sea, efectivamente han sobrevivido a 5 grandes extinciones, donde han desaparecido la gran mayoría de las especies que hay. Y los corales que han construido arrecifes, muchas de las especies que existieron en realidad ahora ya no existen. De hecho son grupos un poquito o mucho diferentes de lo que existía hace millones o miles de años. Entonces la evolución de los corales ha sido muy particular, porque de eso, de tener un gran grupo, se ha ido disminuyendo, y las grandes extinciones han ido eso, haciendo que se extingan, pero de ahí se han vuelto a desarrollar y a crear más especies, y luego otra vez van para abajo, y así 5 veces. Y eso ha pasado en 400 millones de años. Y la gran diferencia que hay ahora es que eso que estoy diciendo que pasó en varios miles, millones o cientos de años, está pasando en lo que estamos viviendo ahora. Entonces, la capacidad que tienen los organismos, no nomás los corales, de adaptarse a esos cambios, es lo que está haciendo que sea tan grave. No se puede, o la respuesta que tienes no es tan rápida. Entonces ese es el problema, que la velocidad con la que está sucediendo no va a ser suficiente para que los organismos nos adaptemos a esos cambios. Muchas gracias. Hola, solo tengo una pregunta. Mencionaste hace rato que los corales recibían energía de las algas. ¿Cómo es eso si no se las comen? Pues es una simbiosis única en la naturaleza. Y las algas son unicelulares y viven dentro del tejido de los corales. Entonces viven, como son algas y son plantas, necesitan luz. Entonces viven en lo que les decía, que generalmente viven en los tentáculos de los corales, que están más expuestos a la luz, y en alguna parte por ahí del cuerpo. Y es una de las asociaciones más eficientes, porque los dos están a todo dar. El alga está en un lugar donde puede subsistir, donde recibe la luz, donde puede crecer, y el coral está muy a gusto porque le está dando energía, le está dando, las algas están procesando la luz, los nutrientes, y esos desechos son aprovechados por el coral, que el coral los aprovecha directamente en sus tejidos. Entonces a su vez los corales están tranquilos, digamos, porque están recibiendo eso, no muy tranquilos, están muy emocionados porque están recibiendo ese intercambio y esos beneficios de esas algas que están ahí desarrollándose. Y son tan importantes, o sea, son unicelulares, y en 1 centímetro cuadrado tienen millones de esas algas, y eso es lo que hace que tengan color los corales. Entonces, cuando pierden o hay situaciones de estrés, van perdiendo algo de esas algas, pero con el blanqueamiento, que es una situación de superestrés, los pierden, y ahí es donde dicen, pues, donde valoran toda esa energía que están recibiendo, porque finalmente se pueden defender y pueden comer solos los corales, pero se calcula que el 90% de la energía que requieren o que están utilizando los corales proviene de estas algas. Entonces es una simbiosis que ha tomado miles de años en llegar a esa casi perfección,
porque en ningún otro lugar, ningún otro organismo tiene esa eficiencia que tiene esta simbiosis. Entonces por eso es tan importante. Gracias. Hola Pedro, buenas noches. Hola Beto. Te quería preguntar sobre la creación de arrecifes artificiales. Sé que hay muchos proyectos para esto, ¿no? En algunos momentos se piensa en crear estructuras a base de pues, metales, en otros momentos hundir barcos, por ejemplo, que no solo van a ser lugares donde se van a depositar los corales, sino también para, pues como que la gente se interese en ir a bucear estos lugares. Pero la pregunta es, ¿qué tan válido es esto? O sea, la creación de arrecifes artificiales es un apoyo para que estos organismos puedan subsistir. Sé también que, bueno, los corales son la base de las cadenas alimenticias. Por ahí he oído un comentario que, por ejemplo, cuando haces un arrecife artificial, muchas veces no cumple con el objetivo de crear la base, sino como que se roba de otros lugares los organismos o los peces y los desconcentra donde estaba. Es una pregunta, tu opinión acerca de la creación de arrecifes artificiales. Ok. Para empezar, necesito también saber cuándo vamos a ir a bucear al barco de Michoacán. Porque sí, o sea, es un tema delicado y que puede funcionar bastante bien. Los arrecifes artificiales tienen una función específica de acuerdo a la condición o a la circunstancia del lugar. No pueden propiciar el crecimiento de corales, porque finalmente es un sustrato nuevo que tú vas a agregar, pero la competencia por espacio en el mar y en todos lados es canija, y los corales son muy lentos para crecer. Entonces tú les pones su sustrato ideal para corales, pero es ideal para otras miles de cosas. Entonces las especies que sean más rápidas van a llegar ahí. Entonces tiene que hacerse un estudio primero para ver qué condiciones hay y qué es lo que pueda llegar a fijarse y qué mantenimiento, si es que se le va a dar mantenimiento a eso. Porque sí, puede propiciar el crecimiento de corales, pero finalmente no se ha visto que funcione como tal, o muchas otras cosas van a crecer ahí antes que los corales. Pero también funcionan para atraer esos peces. El barco de Michoacán ya hemos visto que acumula bastantes peces en un sitio donde básicamente es un desierto, es un arenal, y eso propicia fuentes, recursos para los pescadores que están ahí. Entonces es algo buenísimo. En otros sitios se ha hecho, en Cozumel por ejemplo, que han hundido barcos para tratar de quitar la presión de ciertos arrecifes o de ciertos sitios, para que la gente vaya a bucear a sitios nuevos que llaman la atención y que también eso atraen a peces y otros organismos. Entonces tiene efectos bastante positivos, puede tener efectos negativos también. Entonces depende mucho de cómo se haga, de lo que implica el lugar y de cómo se le vaya a dar seguimiento, si es que se le va a dar seguimiento. La tragedia del barco de Michoacán es que lo pusieron y nadie lo bucea, nadie sabe dónde está. Los pescadores lo hallan porque ahí sacan pescados, pero podría funcionar mucho mejor. Entonces creo que podría beneficiarse mucho más la gente, los peces y los corales y otros organismos si se hacen estudios mejores. Y en muchos lugares se hunden sitios o barcos o trenes o coches o aviones, y en otros también se aprovechan las cosas que ya se hundieron. Entonces de forma natural, digamos, o de forma los aviones que han caído o los barcos que han encallado. Pero es muy importante eso, el proceso que se le va a dar antes
y después de hundido el sitio. Pero vamos a ir luego a bucear otra vez. En Caleta de Campos, pues como a mitad de Michoacán. Exacto. Si quieren ir a bucear, vayan con Beto, ahí él sabe bien. Buenas noches. Dos preguntas. Una, ¿qué diferencia hay entre un atolón y un arrecife? ¿Es solo la forma de que el atolón es medio circular? ¿Es un arrecife como tal? ¿No es? Y la segunda tiene que ver con qué tan efectivas son las leyes en México como para proteger a los arrecifes, ¿no? Personalmente soy muy escéptico de que esas cosas sucedan, pero no estoy cercano, es más, estoy lejano a los arrecifes. Me preocupa mucho, por ejemplo, el aterrizaje del helicóptero donde iba Emilio Gamboa hace unos días y aterriza en Alacranes, y qué impacto causa ese aterrizaje, por ejemplo, en un arrecife, y qué tan efectiva sería una ley para proteger en México a los arrecifes. Bueno, lo primero es, supongo que es bueno contar cuentos para explicar las cosas y que se aprendan más. Darwin, cuando iba en su viaje del Beagle, observó los arrecifes y vio que había unas islas que tenían arrecifes alrededor, muy pegados a las islas. Y luego más adelante vio los atolones, que tenían eso, la forma circular. Y decía, bueno, ¿cómo es que, o qué pasó con eso? Y desarrolló una teoría y escribió un libro muy importante, muy importante. Y después escribió El origen de las especies. Porque escribió un libro sobre arrecifes coralinos. No sé si sabían que Darwin también escribió sobre arrecifes. Y es eso, o sea, los arrecifes en algunos sitios van a estar creciendo alrededor de las islas. Y si se acuerdan, las islas se mueven, algunas salen y posteriormente van desapareciendo hacia abajo. Entonces, cuando crecen las islas, los arrecifes van bordeándolo, y cuando empiezan a bajar se forma primero una laguna entre el arrecife y luego ya todavía queda algo en el centro, pero luego desaparece esa parte y queda el atolón. Entonces el atolón es un tipo de arrecife, y hay algunos que son tal cual porque así han crecido, y hay otros por ese tipo de crecimiento, pero hay otros que se han formado más o menos de esa forma. Banco Chinchorro, que es otro sitio en el Caribe, es de esa forma, pero no tiene ese origen, pero tiene esa forma casi circular. Y en México no hay muchos esfuerzos por proteger a los arrecifes. Hay, pues eso, esfuerzos, pero no hay una ley definitivamente y directamente aplicada a los arrecifes. Y de hecho, ahorita estamos trabajando en esa norma oficial mexicana para proteger a los arrecifes. No hay una norma oficial mexicana, no hay una ley para los arrecifes, y hablando de toda esta importancia es increíble que no exista. Entonces surge esa cuestión. Pero sí hay áreas protegidas que están decretadas donde hay arrecifes. Entonces, por ahí implica un poco la cuestión, y como están asociados a la pesca, o sea, mucho de lo que se pesca es a través de los arrecifes coralinos. Muchas de las regulaciones para proteger a los arrecifes están por ese lado. Entonces, las áreas protegidas tienen un reglamento en cuanto a la forma de cómo llegar, de los permisos que implica,
de cuánta gente puede llegar, de los barcos, del tamaño y demás. Una de las regulaciones es, pues eso, que no aterricen helicópteros, pero no pasa nada. O sea, el problema es la prepotencia o la forma en que hizo el aterrizaje ahí. No pasó nada en sí, no hay nada de daño ecológico ni nada, pero es el procedimiento en cómo hizo ese aterrizaje ahí y pues la facilidad con la que puede hacerlo. Entonces no hubo daño ecológico, pero sí realmente plantea la forma en la que los gobernantes hacen uso de las áreas protegidas que son para otro objetivo. Gracias, Pedro. Es un gran esfuerzo por recuperar tu voz. Estabas contando que crece 1 centímetro al año y que se puede medir la edad, digamos, por el tamaño, pero me pregunto si se van muriendo, digamos, las capas inferiores o cómo funciona el crecimiento de un organismo, qué tantos años puede llegar a vivir el mismo organismo o si son acreciones que van unas sobre la otra. Y una pregunta relacionada sería, yo he escuchado muy de lejos que la península de Yucatán originalmente era, no sé si un arrecife o estaba formado, el subsuelo de Yucatán tiene un origen coralino. Entonces, ¿cuál es el límite, digamos, en esa superposición de capas? O si nos puedes contar un poco más sobre ese proceso. La península no es de origen arrecifal, es kárstico y es un material calcáreo, pero no es de origen biológico de esa forma. Y en los corales hay diferentes formas de crecimiento. Hay algunas como esta, por ejemplo, que crece más incrustante, se llama. Y muchos lo que hacen es crecer y van dejando bandas de crecimiento, así como los árboles que van dejando los anillos. Como una analogía que se puede medir el crecimiento, porque en los árboles vemos cada año o cada temporada de esa forma. No todos los corales dejan esas bandas, entonces hay algunos que sí permiten estudiarlos y podemos saber esa forma de crecer. Y la cuestión es que este esqueleto nuestro esqueleto es interior, es un endoesqueleto. El esqueleto de los corales es exterior, entonces ellos van secretando o produciendo su esqueleto y sobre él van creciendo. Entonces es diferente porque nosotros crecemos encima de él o lo envolvemos y ellos lo van dejando poco a poco y van creciendo hacia arriba o hacia los lados, expandiéndose. Entonces por ejemplo es no tan bueno para las bandas porque crece en forma ramificada. Los que son muy buenos son como los cerebros o como las bolas que van creciendo. Entonces tú haces el corte o haces unos núcleos y ves tal cual las bandas de un color más fuerte que el otro, y esas son como bandas, generalmente son anuales dependiendo de la temporada o de cuándo tienen más nutrientes o de cuándo pueden crecer. Entonces esa es la forma en la que podemos ver y podemos saber que los corales han crecido por cientos o miles de años. Entonces es muy interesante eso, porque a través de algo que está vivo o incluso ya muerto podemos ver cuánto creció. Y digamos que si este coral tal cual lo volvíamos a meter al mar y le empezara a crecer, porque puede suceder que le empezara a crecer coral encima de él, podríamos calcular un poco ese crecimiento, pero sería complicado porque ya este coral ya está muerto, pero puede crecer sobre eso. Entonces hay corales que naturalmente en el arrecife se mueren, pero les vuelven a crecer, y entonces vemos ahí espacios o hay formas o como barras de mortalidad, y luego vemos que empiezan a crecer. Entonces es un crecimiento, pues un campo del conocimiento bastante interesante. Y una cosa
para mí impactante es que hoy, con todo lo que sabemos y la tecnología y los equipos, en realidad no sabemos exactamente cómo es la calcificación de los corales. Hay teorías y hay métodos o hipótesis, pero en realidad no sabemos cómo es que el tejido que está cubriendo el coral hace que pasen los minerales, el calcio sobre todo, desde la parte del agua hasta el esqueleto, y la energía que implica eso. Entonces no sabemos si hay canales a través del tejido, si hay espacios por donde pasa el agua por otro lado y de ahí agarran el calcio, y a mí eso se me hace, pues eso, impactante, cómo no saber ese tipo de información a una hora. Y como sucede en un espacio microscópico o casi nanométrico, es muy difícil de entender. Sabemos que los corales tienen la energía para producir cristales súper pequeños como agujitas, y luego los van rellenando y de esa forma van creciendo, y de esa forma van haciendo las bandas o la forma en la que van a crecer como colonia. Entonces, ojalá alguno de ustedes les toque el descubrimiento, el de veras ya saber cómo calcifican los corales. Felicidades por la charla y el esfuerzo, la verdad, muy profesional. No sé si mi pregunta no tenga mucha relación con los corales, pero me quedé pensando en los estromatolitos, si tienen alguna relación los corales con los estromatolitos. Y mi otra pregunta es, así como hay divulgadores de la ciencia, que hay temas apasionantes como astronomía, como origen de la vida, también en esta área hay quien se dedique a hacer divulgación de la ciencia. Y mi otra pregunta es, para nosotros, personas comunes, ¿qué es lo práctico? Porque si no empieza uno a entrar en pánico, bueno, ¿y qué voy a hacer, no? Si ya está tan trágica la situación, barcos que se derrama el petróleo, contaminación, cambio climático, falta de información de la gente de las costas que vende corales en los puestecitos, y que también tiene que vivir de algo la gente, ¿no? Desconocimiento, pero ¿qué práctico podemos hacer nosotros? Okay. Gracias, felicidades. Los estromatolitos no tienen que ver mucho con los corales, pero tienen que ver con los arrecifes. Los estromatolitos son, no sé si han oído hablar de Cuatro Ciénegas o de Bacalar, de las estructuras como circulares, como uno las ve y piensa que son piedras tal cual, porque son como una cosa ahí, pues como piedra, pero en realidad son microorganismos que han ido creciendo, creciendo y creciendo, formando eso. Entonces ellos fueron de los primeros organismos que formaron los arrecifes, porque estaban formando esas estructuras y agrupaban otros organismos. Entonces esa es su importancia en ese sentido. Son organismos también súper primitivos, entonces esa es su relación con los arrecifes. La segunda, que era de las divulgaciones, pues no, desgraciadamente para los científicos y para todo el mundo no nos enseñan a hacer divulgación. Lo aprendemos o nos animamos a venir aquí al frente a platicar de las cosas. Entonces se están haciendo como esfuerzos y proyectos, y hay afortunadamente hay más dinero como para promover esta cuestión de la divulgación o de la comunicación. Y como decía un poco antes, o sea,
el esfuerzo es de los dos lados, de los científicos, que hay algunos que les choca y que dicen a mí no me pregunten, no me entrevisten, yo hago mis cosas y ahí léanlas ustedes si les interesa. Y hay otros que tratan de pues eso, platicar más de lo que se hace, y hay como esa mezcla de los dos mundos, la comunicación, los reporteros, los periodistas, los que hacen divulgación o comunicación para tratar de entrevistar o de sacar información, porque finalmente es un lenguaje. El lenguaje que tienen los científicos es una forma, porque así nos entrenamos para publicar y para producir información. Pero también hablamos con la gente, también hablamos con mi mamá, con mi abuelita, con mi hijo, y hay que explicar las cosas y hay que ser capaces de poder explicar las cosas de una forma sencilla. Entonces, desgraciadamente en México no hay tanta cultura, por un lado, por el mar. Los apoyos que hay para hacer investigación del mar son mínimos comparados con lo que se hace en tierra, y por lo tanto no hay tanto investigación, y por lo tanto hay menos gente que se dedica a divulgación. Hay muy buenos divulgadores de cosas de tierra, pero hay poquitos del mar. Y también es su responsabilidad de ustedes de pedir más gente, de que Maya, porque nomás hay una plática del mar en todo el año. Queremos saber más del mar, queremos que nos traigan más cosas, que no es cierto, pero hay más, pero que nos traigan más cosas del mar o de otros temas o del espacio, o de cosas que realmente no conocemos tan de cerca. Entonces creo que por ahí va el asunto. Y la tercera era la esperanza de ser humano, ciudadano común, ¿no? Varias cosas, y creo que por haber venido hoy aquí es una muy importante, y es yo me doy con que tomen conciencia, con que vean que hay cosas más allá de aquí, que hay arrecifes. Me daría todavía mucho más que vayan al mar, y no porque no vivan en el mar. La gente que vive en el mar, la gente que vive en Vallarta, donde yo vivo, no va al mar, no sabe nadar, no se mete al agua. Entonces que se animen a ir al mar, que se animen a meter la cabeza al agua, que se animen a bucear, porque hay muchos instructores que pueden darles cursos muy buenos, que se animen a ir a eso y a tomar conciencia de lo que hay en el arrecife, o en los arrecifes o en el mundo. Pero más allá de eso, creo que en la vida cotidiana es mucho por hacer. Los popotes, reciclar, no tirar la basura en un lugar que no corresponde, todo lo que tiran en la calle, lo que no se barre, que va con las lluvias, va a acabar en el mar, y ahí andamos los buzos sacando cosas del mar que no corresponden en su lugar. Entonces, como que tener esa visión de sentido común, de ser un buen ciudadano, de no tener las cosas que no corresponden, las colillas de los cigarros. No se imaginan la cantidad de colillas que hay allá abajo del mar, y la cantidad de basura que se encuentra ahí. Entonces, creo que eso suena sencillo y nos lo repiten una y otra vez, y ya no sabemos ni cómo decirlo, pero tratar de hacer eso, de tomar una conciencia ciudadana, de estar en un lugar donde estamos viendo en este planeta que se está acabando, se está destruyendo, hay esperanza, hay mucho por hacer, pero hay cosas sencillas que podamos ir haciendo que valen mucho la pena. Y
no me gusta dar estos sermones, pero creo que finalmente es lo que toca. Bueno, tengo dos preguntas. ¿Qué tan reciente es la simbiosis y de qué manera se benefician las algas de los corales? Otro de los regalos que hay aquí es este folleto que salió bastante colorido y atractivo y explica cosas de los arrecifes y es complejo como los arrecifes mismos y colorido porque se desdobla y aprendes cosas que no habías visto si lo desdoblas por aquí y por allá. Y una de las cosas que dice es que esta simbiosis que tienen ilustrada aquí es de que a partir de cosas microscópicas llegaron a conectarse con los corales hace 65 millones de años más o menos. Entonces se han desarrollado y se han evolucionado desde entonces tratando de sacar el mayor provecho los dos. Entonces, como decía hace rato, las algas aprovechan el lugar donde están viviendo con los corales, que es un lugar ideal por la luz, por la cantidad de nutrientes que reciben, y las algas están a cambio dando mucho nutriente que el coral aprovecha en forma de energía y que el principal beneficio es que puedan calcificar su esqueleto. Entonces ese es el principal beneficio, ahora sí que para todos nosotros, para poder construir los arrecifes. Bueno, yo tengo una pregunta relacionada con un artículo que leí hace poco sobre arrecifes profundos en Hawái. En el artículo mencionaban que los arrecifes ya muy profundos en lugares en donde no llega la luz tienen especies mucho más diversificadas de manera local, o sea, endémicas, el 50% incluso de las especies son endémicas, y mencionaban que probablemente tenía que ver con las glaciaciones, que mientras que las partes altas de los arrecifes estaban continuamente sometidas a estrés, digo continuamente en millones de años, y entonces todo el tiempo tenían procesos de extinción y luego recolonización y luego extinción y recolonización, y en cambio abajo había una flora y una fauna muy endémica, muy especializada, que parece como que no ha tenido ese estrés. Y la pregunta es, una es ¿hasta qué profundidad encontramos corales? Y si es probable que estos corales sirvan como semilla para reformar los arrecifes coralinos de la superficie cuando las condiciones se estabilicen, ya sea más calientes en algunos mares o más fríos en algunos otros, y sea de una manera mucho más rápida que si tenemos que esperar a que me imagino que son gametos, ¿no? O algún animalito que nada, que es el que permite a los corales pues brincar de una piedra a la otra. Pero sería mucho más rápido si vinieran de abajo que si tienen que cruzar un océano para llegar a un lugar donde... O sea, la extinción es algo de todos los días, ¿no? El problema es la velocidad y que no haya ningún lugar en el mundo en donde queden estas semillas de especie viva. Pues sí, es más complejo y qué bueno que tomas el tema, porque los arrecifes coralinos, decía eso, que son de los trópicos y viven en aguas claras y poco profundas, hasta 50 metros en algunos casos, o hasta 100 si es que llega la luz. Y necesitan la luz porque tienen esa simbiosis con las zooxantelas. Y por otro lado están los arrecifes de aguas profundas. Hay corales, los corales, el grupo de los corales es muy diverso. Decíamos que hay más de 1000 especies de corales
Y los corales pueden vivir eso desde la superficie hasta miles de metros de profundidad. Los que viven en profundidad, que no tienen luz, que son aguas frías y que son aguas con pocos o a lo mejor muchos nutrientes, son muy diferentes a los arrecifales. Ojalá pudieran mezclarse y ser como una fuente, como lo que dices, de que se puedan repoblar, pero no son completamente diferentes. Entonces no funcionaría ese intercambio. Sería buenísimo, pero no funciona así. Y sí, o sea, tienen otra evolución, porque eso que dices, en cuanto que la superficie ha desarrollado con glaciaciones y impactos, en las profundidades han ido creciendo en condiciones más constantes por miles de años. Y apenas se está entendiendo mucho de los corales profundos porque no teníamos las herramientas para poder llegar. Antes se llegaba y se veía y se tomaban fotos y era lo que se iba descubriendo, pero apenas ahora ya podemos tener los brazos de los submarinos para poder colectar y poder entender un poco más sobre eso. Entonces apenas se está entendiendo más esta cuestión de los arrecifes y los corales profundos. Hawái es un sitio donde se ha hecho mucha investigación porque tienen recursos y porque tienen ahí tal cual los arrecifes, no necesitan ir más lejos. Entonces, pues eso es más complejo, no podemos, estaba pensando cómo explicar un poco eso, pero son ambientes completamente diferentes donde no podemos mezclarlos, por más que pusiéramos corales profundos en la superficie se van a morir y al revés. Y lo que decías de los gametos o de las larvas también me da pie para hablar de la reproducción de los corales, porque la reproducción de los corales es súper diversa y súper variada y cada especie no es que nomás tenga una forma de reproducirse, se reproducen de forma sexual y sexual. Hay algunos que tienen el mismo sexo o sexos separados, son hermafroditas, o un año se reproducen de una forma y otros años de otra forma. Entonces es súper complejo y por lo mismo también es difícil de conservar o de tratar de cultivarlos o de tenerlos en ambientes más controlados o laboratorios y poder repoblarlos, que es un esfuerzo que se está haciendo. O sea, ¿por qué no reproducirlos y llevarlos al mar y repoblar los arrecifes? Es muy tardado en tiempo, en esfuerzo, en dinero y pues eso complica las cosas. Se está tratando de mejorar las técnicas y la tecnología para que se pueda mejorar en tiempo y en dinero y en todo el esfuerzo. Entonces, no sé si ya te respondí todo y ya elaborando entre más cosas, pero sí, los corales profundos, esos se están descubriendo y hay una de las cosas importantes es que se están, pues imagínate, o sea, los arrecifes o las cosas que tenemos ahí enfrente que muchos no conocen, pues ahora lo que está a 100 metros o 1000 metros de profundidad, muy pocas personas conocen. Entonces, pero tienen un valor muy importante. Y se están haciendo ahora también áreas protegidas que mucha gente ni siquiera va a conocer porque están decretándose áreas protegidas a profundidades muy altas. Entonces se protege toda esa área en la profundidad y se está tratando de vincular un poquito que, o sea, no sea una área aislada, si hay un arrecife profundo aquí y otro acá, se trate de involucrar toda esa área porque hay una conectividad que implica esos dos arrecifes o áreas más grandes. Otra pregunta por ahí. Buenas noches. Me pareció muy buena la exposición, sobre todo al final cerraste muy bien. Gracias. Quedó muy claro. Nada más que al principio que estabas exponiendo, también dijiste algo sobre el valor económico de la
es cuestión de sentarse a esperar una catástrofe, no es un huracán, ni es un efecto producto de otras cuestiones como ahorita, por ejemplo, que hay un ciclo de manchas solares que está muy bajo y por eso ahorita nos está ayudando a amortiguar el calor, pero no es algo así, pues, sino que es algo que producimos nosotros a nivel social. Entonces sí hay que dar una lucha individual, pero también hay que dar una lucha social. Y entonces ese es el quebradero de cabeza que hay ahorita en la economía, ¿no? ¿Cómo transformas una economía a nivel mundial, porque ya no se puede hacer de otra manera, para que esa economía mundial no siga causando ese efecto sobre la naturaleza y sobre nosotros mismos, ¿no? Y el cambio climático se resuelve justamente con nuevas pautas del desarrollo económico, ¿no? Y ese es el punto que está candente en los debates muy intensos. Exacto. En de seguir con ese mismo modelo económico que unos lo sostienen y otros están tratando de reformarlo con mucha fuerza, pero hay mucha resistencia. Y entonces ahí se va a definir si impera la resistencia, pues sí, bien esto de en 50 años sin arrecifes, ¿no? Y no solo eso, sin bosques y muchas cosas más. Vi, por ejemplo, notas muy interesantes de esta pues, gran institución de conocimiento que es National Geographic, y sacaban en su revista el problema del calentamiento del Pacífico, ¿no? Está sobrecalentado el Pacífico y se están muriendo focas, leones marinos en el Pacífico Norte. Y luego también sacan una nota de la trampa mental que en parte tú mencionaste, de pensar que podemos hacer algo aquí y no pasa nada, ¿no? El mar está a 300 kilómetros, ¿qué va a pasar allá? Y sí los afectamos. Y ahora China tiene toda la industria del planeta, todos los grandes países fuertes trasladaron sus empresas a China. Y hay, por ejemplo, un gran movimiento de ozono superficial sobre el Océano Pacífico y está llegando a las costas americanas y a México. Pensaron que podían deshacerse de la contaminación mandando las empresas a China y se les olvidó que el planeta es uno solo. Pues por ahí van las cosas y las resistencias que hay que quebrantar, y por ahí también la idea también de que igual parecía que la biología no tenía que ver con la economía y resulta que tiene mucho que ver para podernos ayudar e incluso tomar conciencia de los efectos que hay allí para que esa misma economía pueda ser sustentable. Es un concepto también que está muy fuerte ahorita. Y por otro lado tengamos un futuro como especie y como planeta, porque efectivamente esto que decías de esa simbiosis maravillosa, yo no lo había valorado de esa manera, entre el microorganismo animal y el vegetal, esa simbiosis maravillosa está hablando de algo que también es una fuerza de la naturaleza. Son dos fuerzas, cooperación y competencia. Vivimos en una economía de competencia, entonces eso que está creando mucho daño, porque se sobrevaloró la competencia, y si el pólipo y el alga nos muestran que para que la vida persista y persista por más tiempo hay otra fuerza muy poderosa, la cooperación. Están en una cooperación maravillosa en la que ambos se han desarrollado 500 años, nosotros apenas tenemos creo que unos 50,000 años como Homo sapiens, algo así, y unos 2 millones de homínidos, ¿no? Entonces somos nuevos aquí y ellos han persistido tanto porque parece que el balance entre cooperación y competencia tiene que ser más fuerte hacia la competencia, ¿no? Hacia la cooperación. Y entonces creo que por ahí va la solución, en tanto en la economía, tomar el ejemplo de la biología. La biología nos está enseñando en la economía que si hay cooperación hay más beneficios y rendimiento que si nos dedicamos solamente a una extrema competencia muy individualista, ¿no? Por ahí va. Y una pregunta era, me pareció también muy interesante que te dijeras eso. A veces hasta la soberbia en la ciencia es tremenda. Y de repente tú nos das una muestra de humildad cuando dices no sabemos ni cómo sintetizan o cómo crean el carbonato de calcio. No lo sabemos, tenemos una idea aproximada, pero todavía no lo sabemos, a pesar de que creemos que sabemos muchas cosas. Entonces, eso es muy bueno porque esa humildad científica es lo que nos va a permitir realmente entenderlo. Y de saber que es tan inmenso, yo no sabía que había tantas especies de coral, que hay muchas formas de reproducción, ¿no? O sea, un universo que hay ahí y que tenemos que explorar, y qué curioso que son los más pequeños, los más variados. También eso es muy importante, saber que la riqueza del coral y del arrecife de coral es esa, su diversidad, la importancia de la diversidad, que es lo contrario a lo que pasaba con estos otros que preguntaron, los estromatolitos, ¿no? Se pasaron como 3,000 millones de años y eran los mismos, y como que estos de arriba se diversificaron gracias a que las condiciones de esas de extinción, resurgimiento, produce diversidad.
parece que el cambio, las condiciones de cambio fueron muy favorables. La pregunta que yo sí tenía es sobre los arrecifes mexicanos. Sería, ¿qué características en particular tiene? Mencionaste que hay muchos tipos de arrecife, formas de reproducción y variedades diferentes. Nosotros tendríamos unos que serían los de la parte del Caribe, que son en la zona muy caliente tropical, pero los del Golfo de California de hecho están sobre el trópico del Cáncer. Exacto. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué características tienen nuestros arrecifes mexicanos con respecto a los de Australia o de otro lugar? Exacto, los arrecifes, y gracias por tu comentario de la economía y del valor de los ecosistemas. Los ecosistemas son muy variados, así como hablamos de bosques de Canadá y bosques de Alemania y bosques de otros sitios, cada uno tiene sus particularidades. Los arrecifes también son muy diferentes en cuanto a cada uno de los sitios. En el Pacífico mexicano, de hecho, ahí casi milagrosamente se están desarrollando los arrecifes por las condiciones no tan adecuadas que tienen, a diferencia del Caribe, que es un derroche de diversidad y de belleza y de colorido. Entonces depende mucho del sitio, de las especies de corales y de los peces que están ahí desarrollándose para poder tener ese desarrollo en particular de los arrecifes. Entonces, respondiendo a esa pregunta es eso, como que cada uno de los sitios donde vas a hallar una diversidad específica similar en cuanto a la estructura, pero muy diferente en cuanto al número y tipo de especies. Ya casi. Sí, pues ahora sí que me da pena, pero ya llegamos al final. No quisiera pasarme del tiempo, ahora sí que queremos ser como muy respetuosos del tiempo de todos. Entonces, antes de despedir a Pedro, no voy a dejar de hacer mi anuncio parroquial, invitarlos a la siguiente sesión, que será el martes 1 de noviembre. Vamos a tener una sesión un poco sui generis, porque en esta ocasión, como es un día muy significativo para las tradiciones mexicanas, hemos invitado a Enrique Vela. Él es el director de la revista de Arqueología Mexicana y hablará precisamente sobre la muerte mesoamericana, cómo en tiempos prehispánicos se comprendía el tema de la muerte y cómo esa visión ha ido mezclándose y ha ido haciendo una simbiosis con otras culturas hasta lo que hoy tenemos como la celebración tradicional del Día de Muertos. Habrá pan y chocolate, porque no tampoco, una cosa es que hablemos de ciencia y otra cosa es que nos perdamos el pan y el chocolate. Entonces, bueno, pues todos invitados para ese día. Igual también invitarlos, esa sesión corresponde a la sesión de Café Científico en el Festival Cultural Universitario. Me parece que todos ustedes están ya, tienen el programa en sus manos, están invitados, ya sabes, son un montón de actividades que realizaremos tanto en la Casa Clavijero como en el campus. En su mayoría prácticamente gratuitas. Entonces, bueno, pues que nos reserven en sus agendas un montón de espacios, porque hay muchas cosas que hacer. Y finalmente, agradecerles a ustedes sus preguntas y agradecer a Pedro el esfuerzo. Perdió la voz hace unas horas, todo estaba muy bien, pero bueno, creo que a la hora de la hora eso pasa. Pero bueno, muchas gracias, Pedro, por tu esfuerzo, muchas gracias por compartirnos, por darte la vuelta hasta acá, por dejar de ver el mar para ver esta ciudad que también cada vez se complica más, pero que sigue teniendo muchas cosas muy esperanzadoras y mucha gente como ustedes en las cuales que nos da mucha tranquilidad y en las cuales está depositada la confianza, ¿no? En ciudadanos como ustedes y como nosotros que nos seguimos interesando, inquietando, preocupando y al mismo tiempo gozando muchísimo, desde estas plásticas hasta la belleza de los arrecifes de coral. Así es que muchas gracias, Pedro.